Buenos días, gracias por ver esta presentación. Nosotros somos Liberty International Consulting. Por favor, considere que esta presentación no es consejo legal ni financiero y no puede ser considerada como tal. El día de hoy vamos a ver el due diligence financiero y operativo. ¿Qué es due diligence? La definición es una debida diligencia o necesaria que se debe hacer. Es decir, es un análisis detallado de las diferentes áreas de un negocio para la valoración o determinación de la factibilidad del mismo. Más que nada cuando se va a comprar un negocio o cuando se va a vender, también se debería hacer desde el punto de vista del vendedor, hacer un due diligence de su negocio para ver cómo está el mismo. Existen dos tipos de compras de negocio. La una es cuando se compran las acciones y participaciones de la empresa, lo cual incluye comprar activos y pasivos, es decir, todo lo que está dentro de la empresa. Y la otra es cuando se hace solo la compra de activos. El due diligence o el debido proceso, diligencia, este análisis detallado es muy importante. Invertir los recursos y tiempo en hacerlo y de la misma manera un estudio de mercado puede evitar pérdidas importantes al momento de comprar un negocio, tal vez pagando más de lo que vale o si es que realmente no conviene comprarlo. Existen varios tipos de due diligence: el financiero operativo, legal, fiscal, administrativo, recursos humanos, etc. Y todos tienen su importancia. En esta presentación nos vamos a enfocar en el due diligence financiero y operativo para compra de activos, no en sí de toda la empresa, como decíamos, activos y pasivos, pero sobre la compra de activos. Pero es muy importante hacer los otros tipos de due diligence, como por ejemplo el legal, para evitar problemas de si es que la persona que le está vendiendo el negocio tiene o no tiene la propiedad de los activos que está vendiendo, si se pueden o no transferir contratos, permisos, licencias, etc. En el due diligence financiero operativo, el principal objetivo es determinar si las ventas, costos, gastos y valor de activo son los indicados por el vendedor. En lo que respecta a ventas, es importante ver cuáles son las ventas actuales y de años anteriores. ¿Hay crecimiento o no? ¿Hay potencial del negocio o no en este punto? Tal vez conviene también hacer un estudio de mercado para poder analizar el potencial de ese negocio en particular dentro de ese mercado. También algo que se encuentra mucho es que la gente dice que las ventas que hacen en cash no las han declarado en los impuestos. Entonces hay que hacer un análisis más detallado para poder determinar si esas ventas en realidad se han dado o no y cuál es el monto de las mismas para poder determinar las ventas reales del negocio. Se debe analizar los documentos, recibos, registros contables, facturas, estados bancarios donde ha ingresado el dinero para poder determinar si es que efectivamente esos son los montos de venta, los que dice el vendedor. También es muy importante visitar el negocio a diferentes horas y días para poder ver el tráfico de clientes, cómo se interactúa con los mismos, qué cantidad de clientes están ahí, cómo se está tratando al cliente, cómo es el proceso de venta, de entrega del servicio, del producto. Eso es un punto muy importante. Y finalmente, si es que se tiene la autorización del vendedor, se debería contactar a los clientes para ver si están contentos con el servicio de la empresa o no, y ver qué potencial existe de que esos clientes sigan manteniéndose. En lo que respecta al costo de ventas, se debería analizar igual con recibos, facturas de compra, primero con los documentos. Luego hay que ver cuál es el promedio del markup o del recargo que se hace en esa industria. Por ejemplo, al decir markup me refiero a si es que yo compro a 100 y vendo a 150, estoy haciendo un markup, un recargo de 50% para poder ver cuál es la utilidad bruta. Y después podemos hacer un análisis detallado de ventas por producto y de acuerdo a la compra de ese mismo producto, si es que efectivamente se está haciendo ese recargo o no, porque puede ser que se hace un recargo del 50%, como hacíamos en el ejemplo anterior, pero en realidad siempre se aplica un descuento y eso no es más allá de un 25-30%, lo cual reduce la utilidad bruta y obviamente la utilidad neta al final. Entonces es importante analizar eso también. Y nuevamente, con la autorización del vendedor, sí se puede contactar a los proveedores para ver qué montos son los que normalmente venden a la compañía, si tienen algún descuento especial para la compañía,
algún contrato corto, largo plazo, etcétera, y poder tener una mejor idea cuáles van a ser los costos reales de venta. La otra área que deberíamos analizar son los gastos operativos administrativos del negocio, es decir, cuánto nos cuesta operar el negocio, sea que haya ventas o no. Estos por lo general son costos o gastos fijos, por ejemplo, renta, luz, teléfono, internet, personal fijo, etcétera. No personal que trabaja a comisión, sino personal que gana un sueldo. Entonces ahí igual tenemos que ver recibos, facturas que existan de esos gastos. ¿Qué contratos existen? De renta, contratos de servicios, del internet. ¿Qué pasa si es que se termina un contrato antes de tiempo? ¿Va a haber un costo adicional por hacerlo? ¿Qué tiempo dura el contrato de renta? ¿Cuánto tiempo más podríamos estar en ese local si es que fuera un negocio que está atado a un local? Comisiones, existen comisiones también que se estén cobrando. También los recibos de pago de nómina. Eso es muy importante, ver cuánto efectivamente se está pagando al personal, cuánto está cobrando el personal, cuánto está ganando. ¿Se han hecho pagos en efectivo de estos gastos, de estos costos? Probablemente con el efectivo que se recibió de las ventas se han hecho pagos en efectivo, lo cual no se va a registrar en el banco. Entonces ahí nos vamos a los documentos, a chequear y revisar los documentos. Y por último, también ver cuáles son los impuestos que se pagan en este tipo de negocio. Eso es muy importante para poder determinar cuál es el gasto operativo administrativo total del negocio. Respecto a la operación del negocio, aparte de realizar la visita para ver de primera mano cómo funciona el negocio, el personal, la cantidad de clientes, etcétera, que les dijimos, también es importante analizar, y se lo puede hacer también en esa visita personal, si hay conocimientos necesarios o indispensables para manejar ese negocio, si los ingresos están atados al personal que está ahí o al dueño de la compañía, ver si ese personal se va a quedar o no, o si el dueño luego se los puede llevar. También es importante ver si existen licencias o permisos atados a la compañía o al personal o al dueño. Por ejemplo, si fuera el caso de una tienda de reparación de celulares o computadoras, puede ser que tienen autorización de un fabricante para realizar reparaciones en garantía, y ese podría ser un ingreso importante de la tienda. Pero ¿qué pasa si es que esa autorización está atada a una persona o a la compañía y no es transferible? En ese caso habría que conversar con el fabricante a ver si está de acuerdo en certificar a su nuevo negocio o a su nuevo personal, ¿no? De igual manera, los contratos, puede ser que sea una tienda de venta de celulares que tiene un contrato con un operador. Habría que ver si eso es transferible, si el operador está dispuesto a hacer esa transferencia de ese contrato de comisiones que pague por activaciones de líneas, por cobros, etcétera, que transacciones que hace el cliente en la tienda. Habría que asegurarse que eso está transferible. Y de igual manera que el contrato de renta, ¿no? Si es que estamos atados a un local en particular que ya tiene tráfico de clientes, ¿es transferible o no ese contrato de arriendo del local? En este punto no estamos hablando de hacer un análisis legal de los contratos, ¿no? Que eso es parte del due diligence legal, simplemente viendo si es que son transferibles o no, para ver si es que se puede seguir operando el negocio de esa manera. Y finalmente ver también las redes sociales, todo el email, números telefónicos, porque podría ser que alguno de esos sean la fuente principal de ingresos de la compañía. Por ejemplo, teníamos el caso de un cliente que estaba vendiendo su negocio de reparación de computadoras. El activo más importante que tenía él era su cuenta en Google, porque tenía unos reviews excelentes, cientos de reviews excelentes, y además salía siempre en las búsquedas entre los 2 o 3 primeros lugares. De esa manera generaba el 90% de los ingresos, obviamente aparte de clientes repetidos y referidos, pero ingresos nuevos era como el 90%. Entonces ese era el activo más importante y eso es lo que él estaba dispuesto a transferir al nuevo comprador. Eso es muy importante analizar también antes de tomar una decisión de compra de un negocio. Nosotros en Liberty tenemos más de 10 años de experiencia realizando este tipo de trabajos para nuestros clientes. Permítanos ayudarlo a alcanzar sus metas. Contáctenos para una consulta gratis a info@libertyinternationalconsulting.com o al WhatsApp +1 786 444 6193. Gracias, que tenga un excelente día.
Bienvenidos al canal de Liberty International Consulting. Si te interesan los temas relacionados con migración, business plans para financiamiento y asesoría en negocios, suscríbete, comparte y menciona nuestros videos cuando nos llames. Gracias por visitar.